Soy Óscar González, profesor de educación primaria y director de la Escuela de Padres con Talento, y hoy voy a abordar el tema de la relación familia-escuela. En primer lugar, darte las gracias a ti que estás escuchando al otro lado por dedicar tu tiempo a escuchar esta ponencia en la que hablaré sobre cómo conseguir el apoyo de las familias, de los padres en la educación de los hijos. La ponencia la he estructurado en 3 partes bien diferenciadas. Una primera parte en la que hablaré de la difícil relación que hay actualmente entre la familia y la escuela. Una segunda parte en la que hablaré sobre cómo promover esa participación que actualmente es escasa. Y finalmente aportaré algunas ideas sobre cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos mejorar la relación familia-escuela y establecer una alianza efectiva entre la escuela y la familia en el siglo XXI. En esta primera parte, hablando de la difícil relación entre la familia y la escuela, pues haré una pequeña introducción, unas consideraciones previas de cómo está la situación de la relación familia-escuela en la actualidad. Luego te hablaré de la tipología de familias en cuanto a la relación que mantienen estas con la escuela, qué características tiene la relación familia-escuela y finalmente hablaré de la necesidad de educar en equipo y de compartir la educación, qué es lo que podemos compartir y qué es lo que debemos compartir. Empezamos con el primer punto y me gustaría destacar que actualmente estamos viviendo una época bastante convulsa, una época en la que la nota predominante es el conflicto a todos los niveles, conflicto económico, conflicto social, y por ello estamos atravesando una crisis que siempre digo que es una crisis, esperamos que sea una crisis temporal, también a todos los niveles, una crisis a nivel social, a nivel incluso educativo, y una crisis de valores. Lo que ocurre es que esto también está afectando en alguna medida a lo que es la educación, y también estamos atravesando una crisis educativa, pero en este caso no es una crisis educativa temporal, sino que da la sensación de que es una crisis permanente, porque si nos remontamos a hace algunos años y vemos libros, manuales, noticias, nos daremos cuenta que hay muchos problemas que no estamos sabiendo dar solución, en los que estamos todavía enfrascados, estamos atascados. Uno de esos problemas es el de la relación entre la familia y la escuela. José Antonio Marina suele decir que existen 2 tipos de problemas teóricos y problemas prácticos. Los problemas teóricos se resuelven cuando sé la solución, por tanto son bastante sencillos, pero los problemas prácticos no se resuelven cuando sé la solución, sino cuando la pongo en práctica, y aquí viene la dificultad. Lo que ocurre en el problema de la relación familia-escuela es que se trata de un problema práctico, porque todos a nivel teórico sabemos cómo se debe resolver, qué es lo que tenemos que hacer, pero el gran problema se nos da cuando lo ponemos en práctica. Y nos damos cuenta que es donde intervienen intereses enfrentados, recelos, desconfianzas, y es aquí donde tenemos que empezar a dar solución. Que haya un problema de relación entre la familia y la escuela nos indica que hay una clara desorientación en lo que es en la educación en general. Creo que se ha perdido el norte en cuanto a formas, en cuanto a contenidos, en cuanto a la dirección que queremos tomar o que debemos seguir en educación, y es algo que debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque si observamos la relación que está manteniendo la escuela, la familia actualmente, vemos que esa relación está basada en el recelo, en la desconfianza, pero una desconfianza que es mutua, por una parte y por otra. Si escuchamos la voz del profesorado y la voz de las familias, no es de extrañar que lo que solemos oír son quejas por un lado y quejas por el otro. Los padres se quejan de los profesores y los profesores se quejan también de las familias que están recibiendo. Creo que no podemos perder el tiempo y no debemos perder el tiempo en mantener un conflicto continuado donde estamos malgastando fuerzas, malgastando energías por un lado y por otro, y es momento de actuar, es momento de abordar, de cambiar la situación, de cambiar, revertir lo que es la relación entre la familia y la escuela. Es momento de establecer puntos de encuentro, puntos de contacto y empezar a formar lo que se trata, que es un equipo educativo entre la familia y la escuela. A pesar de ello, yo estoy convencido de que la mayoría de los padres lo que quieren es colaborar en la escuela de sus hijos, y también estoy convencido de que la mayoría de los profesores lo que quieren es mantener unas relaciones cordiales, unas relaciones amistosas con los padres de sus alumnos. Por tanto,
si los padres y los profesores queremos esto, ¿por qué no lo conseguimos? Bueno, pues porque los padres están esperando a que cambie el profesorado y el profesorado está esperando a que cambien las familias, a que cambien los padres. Y yo lanzo mi pregunta, ¿por qué no cambiamos todos? Creo que sería lo mejor. Continuamente en las conferencias, sesiones, escuelas de padres y madres que imparto, incluso compañeros, me preguntan qué es lo que pueden hacer ellos para revertir esta situación. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mantener unas mejores relaciones con los padres de mis alumnos? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar en la escuela de mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, voy a intentar dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas a lo largo de la ponencia. Por tanto, me gustaría explicar con qué tipo de familias nos encontramos actualmente en la escuela. Cuando hablo de familias y la tipología, se han hecho muchísimas clasificaciones. Una de ellas es la de Coleman, que realizó en la Columbia de Canadá. Y esta tipología en la que la clasificación que hizo Coleman está muy bien, se puede encontrar en el libro de Álvaro Marchesi, que es de nosotros los malos alumnos. Me gusta, pero lo que he querido ha sido simplificar esta clasificación. He querido hacer una clasificación propia en cuanto a la relación que las familias mantienen con la escuela. Por tanto, yo lo he simplificado y lo he dejado en 4 tipos de familias que nos estamos encontrando actualmente en la escuela. La primera serían las familias preocupadas por la educación de sus hijos. La segunda serían familias despreocupadas de la educación de sus hijos. La tercera serían familias preocupadas en exceso por la educación de los hijos. Y finalmente tenemos las familias ausentes, las que están totalmente desconectadas de la educación. ¿Qué podríamos decir del primer grupo, de las familias preocupadas, las familias que realmente están implicadas? Creo que la palabra clave que las definiría sería el compromiso. Son familias que participan, familias que asisten a las reuniones, familias que colaboran con el profesor, o bien porque se les ha citado, también por iniciativa propia. Son familias que asisten a las actividades que se realizan en el centro, tanto las tutorías, entrevistas con el profesor, como cualquier otro tipo de actividad que se realiza en el centro. Y además, y esto es muy importante, son familias que valoran la figura del profesor y además le hacen ver a sus hijos que hay que valorar esa figura. Por tanto, creo que son familias que aportan ideas y que aportan muchísimo valor a la escuela y que bueno, son el tipo de familias con el que todo profesor sueña y con el que quieren tener, ¿no?, en sus aulas. Luego tenemos la antítesis de estas familias, que son las familias despreocupadas, las familias que delegan, ¿no? Yo creo que aquí sería la palabra clave, el delegar. Falta de compromiso, familias que no asisten a las reuniones, familias muchas veces que tampoco van a las entrevistas con el tutor, incluso en muchas ocasiones que no van ni a por las notas de sus hijos. Por tanto, son familias que están alejadas de la realidad educativa de sus hijos, pero porque delegan, ¿no? Para eso está la escuela, que me los tiene que educar. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones coincide este tipo de familias con aquellos padres, madres, que actúan como equívocos abogados de los hijos. Si ocurre cualquier cosa en el centro, son los primeros que van a reclamar o bien al profesor o bien al centro sobre el problema que ha pasado, sin escuchar ni tan solo la versión que el docente nos ha dado. Por tanto, creo que son familias que no aportan valor, creo que al contrario restan valor y que tienen que cambiar un poco la actitud con la escuela. Luego tenemos un tercer grupo de familias que son las familias que están preocupadas en exceso. Cuando hablo de preocupadas en exceso son esos padres, esas madres que todas las semanas quieren tener o quieren mantener una entrevista con el profesor de sus hijos. Siempre vienen y lo primero que te dicen es: mi hijo tiene un problema. Lo que yo siempre, o casi siempre respondo, su hijo, porque dentro de una evolución normal, dentro de una etapa totalmente normal, el niño funciona muy bien. Por tanto, yo a veces les contesto que el problema no lo tiene el niño, que el problema lo tienen ellos. Por tanto, tienen que cambiar la perspectiva y tienen que cambiar también muchísimo la actitud. Es una actitud de preocupación exagerada por la educación y además muy preocupados por lo que es el ámbito académico, es decir, las notas, los resultados de sus hijos. Hay otros aspectos, otras cuestiones que se están trabajando en el aula y que a ellos no les importa, no les preocupa. Por tanto, también es una familia que debe cambiar la manera de relacionarse con la escuela. Y luego tenemos el último tipo de familia,
que son las familias ausentes, que por cualquier tipo de problema o una situación especial, muchas veces son familias en riesgo de exclusión, también familias de inmigrantes que no se han adaptado a lo que es la realidad social, la realidad educativa. Bueno, son familias que no participan en las actividades, que no están y que muchas veces incluso los niños están ausentes, es decir, no van al cole. Por tanto, creo que lo que definiría a estas familias es que son familias desconectadas. Estas son las que a mí más me preocupan y son con las que tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Tenemos que conectar con ellas, porque algo estamos haciendo mal desde la escuela para que, por un lado, estas familias estén desconectadas y luego las que hemos hablado, las despreocupadas, también se despreocupen o dejen de ocuparse. Por tanto, tenemos que ver si nosotros estamos fallando en algo. Ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica y ver qué contactos y qué relaciones hemos mantenido siempre con este tipo de familias. Si alguna vez les hemos lanzado un mensaje positivo, optimista, sobre la educación de sus hijos y cómo están haciendo ellos cómo están trabajando en esa educación. ¿Por qué? Porque a estas familias siempre les estamos transmitiendo un mensaje negativo. Entonces no quieren asistir a esas reuniones, no vienen porque saben lo que les vamos a decir. Además, las convocatorias que solemos hacer, que solemos enviar muchísimos papeles, en muchas ocasiones o bien es por falta de información y en otros casos es por exceso de información. Enviamos muchísima información y lo importante es que el mensaje llegue a esas familias. Y si debemos simplificar el mensaje, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que llegue el mensaje a esas familias, que entiendan el mensaje y que vean que tienen que empezar a participar. Veremos después cómo pueden participar y de qué forma. Y tenemos que ver también si a lo largo de la escolaridad del niño alguna vez le hemos ofrecido a esas familias algo interesante desde la escuela, algo que realmente les conecte con la escuela, aparte de la educación del hijo, por supuesto, que les conecte y que les haga interesante el poder venir, el poder implicarse y poder participar. Creo que es importante empezar a trabajar con estas familias. Creo que el resto de familias pueden ayudar, sobre todo las familias que están implicadas. Casi siempre son las que suelen arrastrar a estas familias, pues invitándolas a que participen de actividades que se están organizando. Y bueno, creo que necesitamos de la ayuda de todos, del claustro de profesores, pero también de las AMPAs, ¿no?, para que esto sea mucho más efectivo. El siglo XX nos ha dejado como una de las herencias más grandes el cambio, la transformación de lo que es la estructura familiar. Lo que es la estructura familiar, el modelo tradicional de familia se ha fracturado, ha cambiado totalmente en el momento en que la mujer se incorpora al mundo laboral y estamos encontrándonos con una amalgama de familias totalmente espectacular, ¿no? Pues desde familias inmigrantes, familias monoparentales, familias totalmente mercuriales, aquellas que se separan, se vuelven a unir, se vuelven a separar, familias homosexuales, etc. Por tanto, todo esto tiene alguna repercusión en el plano educativo y tenemos que trabajar y tenemos que abordarlo. ¿Por qué? Porque lejos de cambiar esta situación, lo que puede suceder o lo que va a suceder es que van a aparecer nuevas modalidades y seguro que todavía va a cambiar esto muchísimo más. Por tanto, con las cartas que tenemos encima de la mesa son las que tenemos que jugar. Ahí el profesorado tenemos una gran responsabilidad y tenemos que aceptar y tenemos que aprender y sobre todo conectar con todo tipo de familias que vienen a los centros. ¿Por qué? Porque la relación familia-escuela, el carácter que tiene esta relación es actualmente totalmente negativo, de recelo y de desconfianza. Cuando en cualquier grupo humano lo que buscamos, si vamos a compartir una tarea, es realizarla de la mejor forma, o de la forma más efectiva posible, hemos de compartir, hemos de trabajar en conjunto, sumar fuerzas y establecer una alianza. En cualquier grupo humano. La pregunta es, ¿por qué no está ocurriendo eso en la escuela? ¿Por qué en la escuela lo que está ocurriendo es que la familia está yendo por un lado y la escuela está yendo por otro? Hablo siempre a nivel general, luego hay casos concretos, casos particulares, donde está funcionando de manera espectacular y muy bien en muchísimos centros. Pero a nivel general, la desconfianza y el recelo es lo que destaca esta relación. ¿Por qué está ocurriendo esto? Yo digo que por dos motivos muy claros y muy evidentes. El primero es porque hay un desencuentro entre la familia y la escuela y es un desencuentro por desconocimiento. Es decir, la familia desconoce en muchas ocasiones lo que está ocurriendo en la escuela, pero también la escuela
en muchas ocasiones, desconoce la realidad de esas familias. Por tanto, las familias se quejan del profesor, critican la labor del profesor en cuanto al nivel de exigencia, a la disciplina, a si pone muchos o pocos deberes, etcétera, etcétera. Los profesores, vas por cualquier sala de profesores, también escucharás que se quejan de las familias, se quejan de los padres. ¿Por qué? Pues porque no hay una implicación en la educación de los hijos, porque no hay un seguimiento en las tareas, porque no traen la agenda firmada por la familia, tal. Por tanto, vemos que hay un desencuentro, y esto también ayuda en que en ciertos medios de comunicación pues se trasladan mensajes, se realizan debates, tertulias, donde todavía queda esta relación más fracturada, mucho más fracturada, y donde, por desgracia, muchas veces la escuela pierde mucho crédito. Siempre digo que el prestigio del profesorado mejorará el día en que tengan mayor presencia en los medios de comunicación, porque cualquier tertulia radiofónica, en cualquier programa de televisión en los que se está hablando de educación, casi nunca hay un profesor o profesora. Hay expertos, muchísimos expertos mucha gente del ámbito de la política, pero siempre dejamos a los profesores a un lado, que son los que tienen que hablar de educación. Si vemos cualquier programa sobre debates sobre el cambio de ley educativa, pocos profesores ha habido, ¿no? Esto hay que cambiarlo. No sería de recibo que en un programa donde se está hablando de medicina no hubiese una presencia de un médico y están todos opinando. Está ocurriendo. Y eso está haciendo restar crédito, está haciendo perder prestigio al profesorado, y eso las familias lo perciben. Y esto también tiene unas consecuencias negativas de las que después hablaremos. Y el segundo motivo por el cual se está perdiendo esta relación familia-escuela es porque estamos haciendo un uso de un doble lenguaje. Cuando digo que usamos un doble lenguaje es que delante de los padres, los profesores, hablamos de una forma, pero detrás hablamos de otra. Y los padres igual, delante del profesor del hijo hablan de una determinada forma y detrás hablan de otra. Se está perdiendo lo que es el principio de sinceridad. Y cuando se pierde el principio de sinceridad, lo que aparece es la sospecha, la desconfianza. Y esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que recuperar esa confianza. Pero bien, ¿cómo podemos, por un lado, recuperar la confianza y, por otro, empezar a deshacer esos desencuentros o esos desacuerdos entre la familia y la escuela? Si he dicho que lo que ocurre es que estos desacuerdos se dan por desconocimiento, el primer paso que tenemos que dar es empezar a conocer, es decir, empezar a informarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la realidad de las familias tienen que conocer la realidad de la escuela, y yo doy 3 pasos o 3 pautas a seguir. La primera es informarme. Yo pregunto al profesor o pregunto a los padres qué es lo que está ocurriendo. La segunda, una vez tengo esa información, yo analizo, dedico un tiempo a analizar y procesar esa información que yo he recibido, y por último, actúo. Lo que está ocurriendo actualmente es que nos estamos saltando los 2 primeros pasos. Tanto los padres como los profesores lo que hacemos es actuar. Actuamos sin preguntar y actuamos sin analizar, sin reflexionar sobre aquello que hemos hablado o hemos preguntado. Con lo cual, esto nos lleva a mayor desencuentro. Si además de todo esto no hay comunicación, no hay diálogo, creo que estamos metiéndonos en un callejón prácticamente sin salida. Por tanto, para empezar a escuchar, para empezar a conocer la realidad del otro, lo que tenemos que hacer es comunicarnos. Comunicarnos más allá de las reuniones, comunicarnos más allá de las entrevistas, más allá de las tutorías. Después daré algunas ideas. Y comunicarnos significa que tenemos que buscar tiempo para dialogar. Y dialogar significa que también debemos escuchar. Muchas veces nos perdemos ahí. Queremos hablar, queremos decirlo todo, pero no dedicamos tiempo a escuchar lo que nos están diciendo. Y esto es importantísimo. Tenemos que empezar a construir unas relaciones que estén basadas en la confianza, y somos nosotros los que tenemos que poner esos cimientos, esa primera piedra, para estructurar esa confianza. Y tenemos que empezar, por supuesto, a dejar de hacer uso de ese doble lenguaje que nos está encerrando. ¿Por qué? Porque si usamos ese doble lenguaje vamos a perder la confianza. Si yo percibo que hablo con un padre, que el padre me dice una cosa, pero que luego el padre se va a la puerta del cole y está diciendo todo lo contrario, estamos fallando. Lo contrario, si el padre percibe que yo estoy hablando de una forma y además todo aquello que está hablando con él lo estoy contando a otras personas, creo que además aquí tenemos que velar por el secreto profesional, igual que hacen los médicos. Por tanto, es importantísimo que confiemos y basemos nuestra relación entre padre, profesor, madre, profesor, en la confianza. Y para que esto ocurra, tenemos que poner todos de nuestra parte.
Para terminar esta primera parte, me gustaría hablar de cómo compartir la educación. Ya hemos visto que la responsabilidad educativa no puede recaer solo en la escuela. Si recae solo en la escuela estamos fallando, nos conduce al fracaso, que es donde estamos yendo. Por tanto, ha de ser una tarea compartida entre la familia y la escuela. Muy importante que desde los centros tengamos claro que si somos centros del siglo XXI, somos una escuela que debe de educar para la familia, pero sobre todo con la familia. Es decir, trabajamos en un proyecto común y debemos de integrar a esa familia en el proyecto. Hasta ahora hemos trabajado siempre para la familia y lo que no debemos perder de vista es que al final, en el horizonte de todo esto, de esta relación familia-escuela, de estos conflictos, quien está es el niño. Y si queremos mejorar todo esto, es por el bien del niño. Si mejoramos esto, si integramos a las familias en este proyecto común, podremos ver que después este proyecto se puede ampliar. Es decir, tenemos la escuela, tenemos la familia, pero es que esto se ha de ampliar a la comunidad. Y siempre hablamos de comunidad educativa, siempre hablamos de sistema educativo y perdemos o nos dejamos de lado unas palabras que son clave, y es la palabra sistema y la palabra comunidad. Si somos una comunidad educativa, es que alguien está integrando esa comunidad, y si somos un sistema, es que alguien está formando parte de ese sistema. Por tanto, no podemos recaer solo o todo sobre la escuela. Vamos a empezar a actuar como un equipo. ¿Cómo podemos empezar a actuar como un equipo? Primero y principal, vamos a buscar espacios de reflexión. No puede ser que las tutorías se conviertan en el único lugar donde yo puedo hablar con las familias. Vamos a buscar espacios dentro del horario lectivo, fuera del horario lectivo, donde yo pueda compartir la educación con los padres. Yo puedo hablar sobre, por ejemplo, aspectos generales de educación, sobre valores generales en los que debemos de estar de acuerdo, tanto el centro como los padres, ¿no? Y donde nos debemos de poner de acuerdo. Y luego, en qué cosas o en qué aspectos nosotros desde la escuela podemos ayudar a complementar lo que se trabaja en la familia y en qué nos puede ayudar la familia a complementar lo que estamos trabajando desde la escuela. Eso se debe hablar y ha de ir mucho más allá de la reunión que mantenemos a principio de curso, de la reunión que tenemos al final de curso y del poco tiempo, de los pocos espacios que dejamos a lo largo del curso para mantener un contacto que, por desgracia, termina siempre siendo un espacio y sobre todo un tiempo en el que destinamos a hablar sobre los alumnos, lo que están haciendo, lo que están dejando de hacer. Creo que hay cuestiones que hay que trabajar y siempre, y algo muy importante que suelo decir, es que debemos aprovechar y en todo centro educativo debería de funcionar, de estar en marcha una escuela de padres y madres, puesta en marcha desde el propio centro, trabajarse desde el propio centro e integrar a las familias y ofrecerles un tiempo, sobre todo un espacio donde poder compartir, dialogar, hablar de sus problemas y sobre todo de qué soluciones ellos aportan, pero sobre todo que ellos se sientan parte de la solución. Esto es fundamental.